Hola, querido estudiante, disculpe que me conectara 10 minutos tarde, lo que pasa es que, bueno, se me había ido la luz y ya me acaba de venir. Fíjense, en esta clase vamos a ver lo que es la universalidad de compuertas NOR y NAND, de las compuertas AND, NOT y OR, ¿verdad? Fíjense que tengo las tres compuertas fundamentales, ¿verdad? Y a mi lado tengo sus equivalentes. Por ejemplo, acá tengo NAND, un arreglo con puros NAND. Y aquí tengo reglas con puros NOR, ¿correcto? Entonces, todo esto es NAND y todo esto es NOR. Fíjense, al darle simular, fíjense que al colocar A en uno no cambia. Aquí al colocar A1 no cambia. Estamos haciendo la equivalencia. Por ejemplo, así es la equivalencia de una compuerta AND con un arreglo con puros NAND, ¿verdad? Si B lo coloco en uno, vemos que no observamos un cambio. Si ambos los colocamos en uno, si hay cambio, y aquí si hay cambio, ¿verdad? En la NOT sucede lo mismo. Si aquí cambiamos a uno cambia a 0. Si aquí cambiamos a uno cambia a 0. Entonces podemos decir que la NOT es básicamente una NAND cortocircuitada en sus entradas y básicamente es eso. Una NOR o una OR, ¿verdad? En representación con puras NAND, por ejemplo, es de esta manera. Tenemos dos NAND cortocircuitadas y una NAND principal. Entonces, al variar a uno, fíjense cómo cambia. Variamos B en uno y fíjense cómo cambia. Y si colocamos ambas en uno, fíjense cómo se mantiene. Entonces, podemos decir que son equivalentes. Igual sucede en la NOR, ¿verdad? Por ejemplo, en la NOR, si colocamos uno en uno, no pasa nada, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense que aquí lo colocamos en cero y este en uno, no pasa nada. Si este lo colocamos en uno, vemos que no pasa nada. Tenemos igual un cero aquí, pero si colocamos ambas en uno, fíjense cómo si cambia. Entonces podemos decir que este es la equivalencia de esta compuerta, ¿verdad? Igualmente en la NOT, fíjense que si cambiamos este en uno, tenemos un cero, cortocircuitando las entradas. Y en la OR, perdón, con puras NOR, fíjense que es similar al arreglo de puras AND o NAND, ¿verdad? Si tenemos una en uno, fíjense que tenemos un uno. Si tenemos ambas en uno, tenemos un uno. Y si tenemos todas en cero, tenemos un cero, ¿verdad? Entonces, ya hemos, eh, ya hemos describido cómo son las compuertas de este arreglo. Estos archivos se los voy a facilitar de la clase, ¿verdad? Por ejemplo, a la hora de hacer un ejercicio, vamos a guardar esto. A la hora de hacer un ejercicio, por ejemplo, si tenemos varios arreglos de NaN y tenemos una AND o una NOT, mejor dicho, una NOT 7404, vamos a colocarlo por acá. Vamos a colocar logic state.
Logic Pro. Por ejemplo, esto es una regla que ustedes deben saber. Por ejemplo, con puertas que estén cortocircuitadas seguidamente, ¿verdad? Por un cero o por un uno, se neutraliza. Fíjense que si yo aquí tengo un cero, en la salida tengo un cero. Si aquí tengo un uno, en la salida tengo un uno. Entonces, básicamente esto se convierte en un cable. Entonces, básicamente, lo que tenemos que eliminar estas compuertas de acá, ¿verdad? Y si, por ejemplo, queremos solamente negarlas, entonces, si usamos una NAND, simplemente 7400 y fíjense que tenemos los mismos valores. Pero al tener circuitos equivalentes, por ejemplo, vamos a construir un circuito equivalente. Vamos a borrar esto aquí. Vamos a borrar esto. Supongamos que tenemos este circuito. Para una AND. ¿De cuántas entradas es? Eh, no, dos entradas. No sé por qué razón quería colocar una de tres entradas y tenía dos entradas. Entonces colocamos una, vamos a hacer el circuito, y colocamos este circuito acá, colocamos este circuito acá y colocamos este circuito acá. Cuando circuitamos esto, colocamos la función. Entonces, fíjense que al llevar esto en cero, vamos a ver el comportamiento de este circuito. Fíjense que tenemos negadas, ¿no? Aquí tenemos un cero y aquí tenemos un cero. Una está multiplicando cero por cero de cero. Si aquí cambiamos a uno, fíjense cómo cambia a uno. Tenemos misma entrada igual a misma salida. Entonces, básicamente, esto es como que yo diga
Como todo esto está cortocircuitado, es como que yo diga que elimino todo esto, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Eliminamos esto. Eliminamos esta de acá. Eliminamos esto de acá. Y eliminamos esto de acá. De igual manera, podemos eliminar esto. Fíjense que al yo colocar, por ejemplo, esto acá, simular, igualito, bueno, no, tengo que hacerlo equivalente. Tengo que hacerlo a juro equivalente porque aquí esto es un cable, ¿verdad? Que está cortocircuitado, ¿verdad? Aquí tenemos un uno y va a multiplicar básicamente un uno por un cero. Entonces, sin importar lo que haya aquí, ¿verdad? Va a cambiar un uno y un cero y aquí va a cambiar un cero. Entonces tenemos que hacerlo equivalente. Tenemos que eliminar esto de acá, tenemos que eliminar esto de acá y ahora sí tenemos que eliminar esto de acá. Y nos quedamos con este circuito. Y ahora sí, tenemos un cero y tenemos un uno. Si cambiamos aquí un uno, tenemos un cero. Básicamente hemos reducido el circuito utilizando esa normativa. Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, eh, sí, vamos a hacer otro ejemplo. Ah, ese no, perdón. Bueno, vamos a cerrar esto de aquí y vamos a crear un nuevo proyecto. O vamos a abrir el proyecto electrónico, componentes electrónicos. ¿Ok? Entonces, en componente electrónico vamos a hacer la siguiente prueba. Por ejemplo, tenemos eh, 7400 acá, tenemos 7400 y tenemos una 7408 aquí al final. 7400 y 7400. Tenemos 7400 y tenemos 7400. Aquí cortocircuitamos. Por ejemplo, esto puede ser un ejercicio X, Y, Z, ¿verdad? Cortocircuitamos. Aquí tenemos una entrada. Aquí tenemos una entrada. Y aquí tenemos, por ejemplo, Logic State. Tenemos dos entradas, ¿no? Y aquí colocamos un Logic Pro.
Ok, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Quiero, fíjense que aquí, si tenemos todo esto en cero, tenemos o aquí uno, aquí tenemos un cero, aquí tenemos un uno, aquí tenemos uno y voilà, tenemos un uno. Si cambiamos la B en uno, no pasa nada. Si cambiamos la A en uno, pasa algo, pasa cero. ¿Qué podemos hacer? Aplicar la regla. Podemos eliminar estas dos que son seguidillas, ¿verdad? Que están cortocircuitadas, están negadas. Básicamente, este es una not y este es una not. O sea, niega una variable dos veces. Eso es lo mismo que un cable. Entonces podemos eliminar esto. Para la simulación. Eliminamos esto. Eliminamos esto y eliminamos también esto, porque es una doble negación. Entonces nos queda vamos a ver si obtenemos el mismo resultado. Y fíjense que tenemos el mismo resultado. Si cambiamos uno, esto nos cambia. Si cambiamos los dos en uno, pasa a cero. Tenemos exactamente el mismo resultado porque son dos compuertas. Aquí no podemos negar, no podríamos eliminar esas compuertas porque estas tienen dos entradas distintas, ¿verdad? Tenemos dos variables en el juego. Cuando tenemos una sola variable cortocircuitada, sí podemos eliminar las tres seguidas. Pero como esta tiene dos entradas distintas, no podemos hacer eso con esta compuerta. Igual el cuadro de esta compuerta. Pero sí podemos hacer eso para simplificarlo, ¿verdad? Eso es para reducir circuitos. En la próxima clase vamos a ver cómo hacer equivalencias de circuitos, ¿verdad? Utilizando lo que ya vimos, pues, de compuerta NAND y NOR, ¿verdad? La próxima clase, que es la próxima semana. Bueno, muchachos, hasta aquí esta clase. Espero que les haya gustado, que les sirva de provecho. Y recuerden entregar las actividades. Si tienen alguna duda, por favor, por la misma página Saya, consulten la duda. No esperen a último momento para entregar trabajo, por favor, no me pongan a estar corriendo. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.